En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El dolor oncológico es una de las manifestaciones más frecuentes y temidas en los pacientes con cáncer. Puede estar relacionado con el tumor, con los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, o con complicaciones musculoesqueléticas y neurológicas asociadas a la enfermedad. ¿Cómo se maneja el dolor oncológico? Conversamos con el doctor Víctor Rosado, fisiatra con subespecialidad en rehabilitación oncológica del Hospital Auxilio Mutuo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. En el 2026, simplemente mejor. Casi siempre el síntoma de toda enfermedad, o de prácticamente casi todas, es dolor, porque ocurre una inflamación. Y el cáncer no es la excepción. También puede haber un dolor oncológico. Así que continúo hablando con el doctor Víctor Rosado, fisiatra con una subespecialidad en rehabilitación oncológica del Hospital Auxilio Mutuo. Cuando hablamos de ese dolor oncológico, ¿qué es? Pueden ser muchas cosas, el dolor relacionado al cáncer, ¿verdad? O sea, y es importante saber eso y que no todo se trata igual. Y me imagino que no todos los pacientes tampoco sienten dolor. No todos lo expresan ni lo sienten de la misma manera, ¿verdad? Por eso es que es algo bien subjetivo y que es bien importante escuchar, ¿verdad? Lo que tiene que decir el paciente, porque es la pieza clave que te va a guiar en cómo tú vas a manejarlo. O sea, que yo puedo tener un cáncer y no sentir absolutamente nada, como otros pues a lo mejor pueden sentir dolor. Y puede haber dolor estando en tratamiento. Sí, lo puede haber, ¿verdad? Puede ser relacionado al tratamiento, puede ser relacionado a alguna intervención quirúrgica que se haya hecho en donde se trastocan, ¿verdad?, estructuras del cuerpo. Puede ser también relacionado al propio cáncer, que a lo mejor un ejemplo bien común es el cáncer en hueso. El cáncer en hueso es de los más heavy, ¿verdad? De los más dolorosos. Y pues puede ser porque el propio cáncer está causando, ¿verdad? Está creciendo dentro de ese hueso, o por pues la inflamación que esto puede causar. Así que sí, hay varios tipos de dolor y hay varias manifestaciones. Y me imagino que y las manifestaciones, ¿verdad?, se pueden dar en las personas de diferente manera. Tenemos una diversidad de pacientes que, aunque a lo mejor están en el mismo tipo de cáncer, la forma de manifestar el dolor puede ser distinta. Correcto. Hay diferentes tipos de dolor, como te mencionaba. Dos categorías principales de las que podemos clasificarlo es lo que es el dolor nociceptivo o el dolor neuropático. El dolor nociceptivo se refiere al dolor que se refleja por el daño, inflamación o, ¿verdad?, ese daño a alguna estructura del cuerpo, hueso, músculo, tendón, etcétera. Inflamación. El daño neuropático es más lo que se refleja porque se trastoca o porque se afecta la estructura del nervio como tal o del sistema nervioso, y reflejan y se tratan de manera distinta. Porque hoy día, ¿verdad?, hemos visto como el avance en las quimios. Usted va, se da la quimio y sigue para su casa, o sigue para el trabajo, o sigue para hacer sus cosas personales que tenga ese día. O sea, hemos mejorado muchísimo. Antes yo recuerdo que para poder dar quimio había que hospitalizar a la gente. Yo estoy hablando de por lo menos 30 años atrás, 35. O sea, para poderlo, se quedaban hospitalizados, porque eran tan y tan fuertes que definitivamente la persona quedaba muy débil. Definitivo, eso se ha mejorado muchísimo. Todavía a veces hay pacientes que requieren de esas quimios potentes o de esas quimios más viejitas, ¿verdad?, que tal vez hay que hospitalizarlos o que por otras razones lo ameritan, pero sí, definitivamente se mueve cada vez más tratar de minimizar o controlar esos síntomas, que son lo que va a permitir que el paciente tolere el tratamiento. ¿Por qué el dolor oncológico no debe considerarse como algo normal ni tampoco inevitable en un paciente con cáncer? Pues primeramente porque afecta la calidad de vida, ¿verdad? O sea, un paciente, y todos lo podemos, yo creo que cualquiera se puede identificar con esto. Cuando uno tiene dolor, el dolor no te deja muchas veces funcionar como tú eres, o sea, te pone de mal humor, estás irritable, o sea, más allá de la molestia que tienes y de lo que eso te pueda impedir. Claro. Y en el caso de estos pacientes puede, me imagino, que afectarles su calidad también entonces del sueño, que es otro problema entonces que se puede traer, y ese estado emocional, si ya de por sí, por el mero hecho de tener un diagnóstico y estar en un tratamiento de cáncer, causa, ¿verdad?,
un problema emocional, me imagino que entonces el dolor también lo es aún más. Definitivamente, o sea, no nos ayuda y aporta a ese malestar o a ese, malestar general del paciente. O sea, que es algo, ¿verdad?, que muchas veces viene con las enfermedades. Y entonces, ¿cómo nosotros manejamos esto? ¿Cómo a estos pacientes los ayudamos? Ok, de nuevo, voy a entrar de nuevo en la cuestión de conocer bien al paciente. Historial y examen físico siempre son esenciales en todo esto. Y pues queremos tratarlo, lo que se conoce como multimodal, ¿verdad? Un manejo multimodal, que no sea solamente depender de fármacos para tratar el dolor. Los fármacos son una parte importante para poder trabajar el resto de lo que es el paciente. Como yo le explico muchas veces cuando llega ese paciente en una consulta inicial, muchos pacientes le tienen miedo a tratamientos como los opioides y este tipo de medicamentos. Todo debe ser con un plan y con una estructura. Si todo se hace así, no hay por qué temerle a este tipo de tratamientos. De nuevo, siempre con un plan y con un seguimiento adecuado. Estos pacientes al principio yo los puedo ver tal vez 2 veces o cada 2 semanas en lo que vamos titulando, en lo que vamos llegando a la dosis que se ajusta a ese paciente, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a los opioides si están bajo el manejo, ¿verdad?, del médico de uno. Ellos saben la dosis que necesitamos, esa cantidad, cuánto podemos tolerar, o sea, y se hace bajo esa supervisión, por lo cual el problema es comprarlos por ahí, utilizar aquellas cosas que no están bien hechas, que no están en laboratorios que son reconocidos y aprobados por la FDA. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad?, que vigilar y que no patrocinar. Cuando miramos y tenemos este enfoque, como usted dice, ¿verdad?, que sería multidisciplinario, trabajamos de distintas maneras. En un paciente con dolor oncológico, ¿también lo mandamos a hacer ejercicio? Claro, eso es parte de la conversación cuando llegue el paciente. Yo imagino que ahí dice, doctor, no, porque no me puedo mover. No hay manera, o sea, eso no es no negociable con mis pacientes, pero lo que sí es, yo les explico, ¿verdad? O sea, yo no voy a pretender que un paciente con un dolor 10 de 10, yo vaya a hacer una rutina que yo le dé, así mismo la va a guardar y no la va a hacer. Yo tengo, o sea, y por eso vamos paso a paso y se discute con el paciente. Mira, vamos a bregar primero, tratar de apagar un poco ese dolor, que es lo que te va a permitir participar dentro de un programa de rehabilitación. Entonces, pues la primera parte va enfocada a eso, ¿verdad? Y de nuevo, muchos pacientes, y mi experiencia ha sido que si lo hacemos de manera responsable y tenemos un seguimiento adecuado y seguimos las recomendaciones, no es un tratamiento que va a ser para siempre, y yo me encargo de asegurarle eso también al paciente. Yo soy el primero que no quiere tener un paciente en un tratamiento para siempre de medicamentos opioides o de medicamentos del dolor. Todo esto es con un propósito para lograr unas metas, y una vez logremos, pues podemos empezar a hablar de ir quitando, ¿verdad?, o disminuyendo las dosis. Es importante también que estos medicamentos no se descontinúen de forma abrupta, porque pueden tener efectos de retirada o efectos secundarios, pero de nuevo todo con un plan y siguiendo una línea de tratamiento. O sea, es importante que entonces ese paciente entienda que es el doctor el que va a determinar cuándo se cesa con ese fármaco, que no lo haga usted mismo para evitarse, ¿verdad?, situaciones que puedan traer, entonces que empeoren la condición que pueda tener la persona. Correcto, yo siempre me tomo un buen tiempo de mi encuentro con el paciente para explicarle cómo funciona el medicamento y por qué es que yo le estoy recomendando tomarlo de X o Y manera. No es porque yo diga o porque, ¿verdad? O sea, ahí va implicado cómo el cuerpo metaboliza el medicamento, qué otros medicamentos tiene el paciente, qué yo quiero lograr con ese medicamento, ¿verdad? Así que hay que discutir metas y conocer bien al paciente de nuevo. Y me imagino que entre el fármaco y entonces empezar esa rutina lenta y poco a poco del ejercicio que se envíe o de esa rehabilitación, el paciente va a ir viendo una mejoría. Definitivo, y ellos mismos lo van viendo y así se motivan también más con el proceso, ¿verdad? Igual, no solo va enfocado a opioides y ejercicio, pueden haber antiinflamatorios, pueden haber inyecciones antiinflamatorias o bloqueos de nervio periférico para que aminorar esos síntomas y de nuevo permitirle al paciente ejercitarse y corregir la mecánica del problema, que es a lo que yo me dirijo, ¿verdad? O cuál es mi meta al final con ese paciente. Le pregunto, doctor, ¿ustedes allí tienen alguna área donde el paciente bajo la supervisión de ustedes puede comenzar? Porque muchas veces hay gente que ni practicó ni jugó bolita y hoyo, ni nada. Y entonces
les cuesta trabajo y podrían lastimarse si no hacen las cosas correctamente y bajo una supervisión. Ustedes tienen ahí un área que podemos ayudar a este paciente a enseñarle y a encaminarlo. Claro que sí, se hacen referidos, ¿verdad? O se hace una orden médica para recibir terapia física, que en este caso son los profesionales, no solo física, a veces terapia ocupacional, dependiendo de cuáles sean los issues con el paciente, pero son los profesionales que nos dan la mano o que son parte de ese equipo que nos ayuda a supervisar al paciente, que el paciente haga los ejercicios de manera adecuada y que no se vaya a lastimar en el proceso, ¿verdad? Porque no es lo que queremos con estos tratamientos, sino que el paciente se sienta cómodo y que se sienta seguro hacerlo antes de transicionar a que el paciente vaya a hacer ejercicio en su casa o ir a un gimnasio, que es eventualmente a lo que nos quisiéramos mover. Y una vez entra, ¿verdad? Ya que sale de esa zona de la terapia y de ese centro de rehabilitación, que ya puede por sí mismo comenzar a hacer sus rutinas. Es importante que si va a contratar a algún entrenador personal, estas son personas también certificadas que estudian por lo menos cerca de unos 9 meses, que le diga las condiciones, porque ellos están preparados para entonces diseñar las rutinas que esa persona qué puede y qué no puede hacer. Definitivo, tenemos que ser bien claros con eso y empoderar al paciente, ¿verdad? O sea, es importante que el paciente sepa lo que tiene para que entonces pueda identificar más allá o pueda decirle a esta persona que esté asistiéndolo en el proceso, esto no está bien, ¿verdad? Vamos a pausar o vamos a corregir y sí, definitivamente hay que ser bien enfático y bien claro con esos factores de riesgo. Me imagino que habrá muchos pacientes que luego de poder rehabilitarse y hacer todas las cosas como se tienen que hacer, van y le darán un abrazo. Esa es la mejor parte de todo esto, ¿verdad? Cuando el paciente recupera o cuando se siente mejor y que te lo deja saber o te deja saber lo bien que lo trató el equipo o lo bien que se siente después de todo esto. Así que esa es la mejor parte de todo. Claro, esa es la satisfacción como médico de ver, ¿verdad? En su mayoría que logramos mejorar esa calidad de vida y darle una mayor salud a los pacientes. Doctor Víctor Rosado, para mí ha sido un placer que haya estado aquí. Gracias. Y gracias por lo que hace. Recuerde 787-758-2000, la extensión 3507, para que pueda ver al doctor Rosado. Y con ello, me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.